Alabado sea Jesucristo y adelante con María, Padre Pío y la Iglesia Satánica de Bergoglio. Queridos, este es el tema de esta noche que afrontaremos juntos, tratando de mostrar cómo los intentos de Bergoglio y la cúpula masónica satanista impulsan para poner a su lado a Padre Pío. Son intentos absolutamente inútiles, fallidos y mentirosos. Comencemos inmediatamente diciendo que Padre Pío tiene al menos tres características que la falsa iglesia, con la complicidad, lamento decir esto sobre los frailes capuchinos, salvo alguna digna excepción de San Giovanni Rotondo, muestra con respecto a Padre Pío. ¿Cuáles son estas características de Padre Pío? Voy a exponerlas y después brevemente se las explico para ir al tema específico como introducción. La primera característica es la de un Padre Pío indiscriminadamente obediente, casi un Padre Pío súbdito, un Padre Pío privado de libertad de conciencia, un Padre Pío que ya no sabe lo que está bien y lo que está mal, sino que solo obedece. Esta es la primera cosa que quería mencionarles. La segunda cosa que quiero mencionarles es la de un Padre Pío que incluso parece entusiasta del Vaticano II. Y la tercera cosa que me gustaría decir es la de un Padre Pío totalmente inconsciente de la situación que estamos viviendo en nuestros días. Las tres cosas que hemos dicho son fraudulentas, son falsas, y se las voy a demostrar brevemente para ir al tema de esta noche, que es de hecho presentado por estas tres premisas. La primera premisa es la idea de un Padre Pío, que debe ser siempre obediente en todo, es una idea completamente falsa bajo dos aspectos. El primero es de contenido, el segundo de tipo que podríamos decir teológico, histórico, teológico. De acuerdo al contenido, no es verdad que Padre Pío fue siempre obediente y de manera, por así decirlo, impersonal, porque aquí el Señor no quiere eso. El Señor quiere ciertamente la obediencia, pero la obediencia, que es una virtud, está subordinada, porque en las virtudes, como enseña Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, hay una jerarquía. La obediencia está siempre subordinada a la virtud del amor, que es una de las virtudes teologales, a la caridad y a la justicia. Sin justicia y sin caridad no se debe obedecer, dice Santo Tomás de Aquino, si no se convierte en subordinación. Hay varios episodios que muestran esta capacidad que Padre Pío tenía, pero naturalmente los libros no la señalan, porque siempre es cómodo presentar a un Padre Pío que se comporta como marioneta respecto a la obediencia. ¿Cuáles son estos dos episodios? Cito al menos dos, bastante conocidos, pero así, a pesar de todo, boicoteados. El primero se refiere al encuentro con el padre Agostino Gemelli. Todos ustedes saben que el padre Agostino Gemelli, yo he tenido un ciclo de catequesis y luego, el año pasado, como saben, junto en esto en Radio Domina Nostra en YouTube, fue hackeado, así que se perdió casi todo lo que hice. Un ciclo de catequesis sobre la vida de Padre Pío, en el cual he hablado largo y tendido del encuentro, digamos turbulento, entre Fray Pío de Pietrelcina y el muy conocido y poderoso Padre Agostino Gemelli, quien viaja a San Giovanni Rotondo para pedirle al Padre Pío la obediencia y que le mostrara los estigmas, pero Padre Pío se niega. Sabemos por qué y ya sabemos cómo el padre Gemelli se lo hizo pagar. Segundo episodio que quisiera citar es el de la segunda visita apostólica del arzobispo Magari, nunca entendí cómo se pronuncia, enviado allí por Juan XXIII, por sospechas de relaciones ilegítimas con sus hijas espirituales, cuando Padre Pío de todos modos era ya anciano. Sabemos de la visita oscura por los informes dados a conocer por los periodistas del calibre de Marco Tosatti, y si no me equivoco luego tenemos también a Andrea Tornelli y otros, que Padre Pío, ante las peticiones de la Santa Sede en nombre del Santo Padre, le ha dicho sí a todos. Sin embargo, cuando después el arzobispo Magari le pidió que renunciara al vínculo con estas hijas espirituales, vayan a leerlo, está escrito:
Yo nunca invento nada. Gracias a Dios, nunca invento nada. Padre Pío respondió, no. Digan al Santo Padre que yo necesito de estas hijas espirituales que rezan por mí y me sostienen con su cercanía. Por ende, un Padre Pío que allí impuso su propia voluntad, tanto que el visitante apostólico se basa en esto para hablar de un Padre Pío desobediente, que no quiere someterse a la autoridad vaticana. Padre Pío se negó a la posibilidad de que estas hijas se fuesen alejadas de él. Hay muchos otros episodios, pero estos dos pueden ser suficientes para demostrar que el Padre Pío no era en absoluto un hombre sin conciencia, casi como si fuera un ignorante, como un campesino, dado que provenía del interior de la campiña. Padre Pío hubiese decidido renunciar a su propia conciencia. Nunca se renuncia a la propia conciencia, jamás, jamás. La segunda consideración se refiere a la de un Padre Pío nada menos que entusiasta de las reformas conciliares. Esto es falso. Como veremos ahora, Padre Pío se mostró muy preocupado por lo que estaba sucediendo durante la reforma del Concilio Vaticano II, hasta solicitar, como ahora veremos, a Pablo VI de cerrarlo inmediatamente. Padre Pío a los holandeses los llamaba, digamos irónicamente, innovadores. Él mismo pedía la conclusión del concilio para que los holandeses no hicieran un verdadero golpe. Parece que Pablo VI ha tenido en alta consideración la petición del Padre Pío, el cual se mostró para nada entusiasmado con respecto al Concilio Vaticano II, como tampoco de las reformas que se estaban llevando a cabo. Padre Pío ha intervenido sobre todo en la reforma litúrgica, no pudo hacer nada para impedirla, pero él pidió repetidamente a los superiores y consiguió, como creo que sabrán, de poder seguir celebrando la Santa Misa tradicional con alguna concesión como la del coram populo, es decir, la de dirigirse al pueblo en lugar de la grande coram deo y algunas otras concesiones que ahora no les explico. De todas formas, Padre Pío consiguió poder seguir celebrando la misa con el misal de Juan XXIII reformado en el 62 y por tanto no el de la misa en italiano del Concilio Vaticano II, pero sobre todo de celebrar en latín. Un Padre Pío totalmente preocupado y absolutamente en gran angustia interior ante las reformas del Concilio. La tercera visión, falsa e inexistente, la que se refiere a un Padre Pío, un fraile con los estigmas que ignoraba la existencia de la falsa iglesia que hoy ocupa el trono de Pedro. Nosotros lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces, esta es la esencia de nuestra batalla, que en el Vaticano se sienta un usurpador del trono petrino. Como escribe en el mensaje de esta mañana, ha pisoteado el derecho canónico, salvo luego utilizarlo para seguir a los detractores de su falso rol. Bergoglio no es el Papa, lo que está sucediendo nunca sucedió. Desde hace 9 años y medio se sienta en el trono de Pedro un usurpador, mientras el Papa reinante es Benedicto XVI. Y esta situación fue la que se vio, como sabemos, por mi catequesis que hacía todos los martes por la noche. La del martes pasado se ha salteado, pero lo estamos recuperando esta noche, gracias a Dios. Vemos que el Padre Pío nos está dando una mano de ayuda. Decía que el cardenal Aymeric hablaba de la época de los dos papas, de la constitución de una falsa iglesia, y en el mientras tanto, en el 1917, cuando el Padre Pío tenía 7 años como sacerdote y al año recibiría los estigmas, en Fátima aparecía la Santísima Virgen que llegaba dando luz a 3 niños con el tercer secreto de Fátima. ¿Es posible, como nos quieren hacer creer los masones satanistas que se sientan y ocupan el Vaticano, que se sienten en el Vaticano y ocupan la Santa Sede, que el Padre Pío desconociera por completo lo que sucedía en el año 50, en el 60? Imposible. Y esta noche les mostraré todo esto. Ahora comencemos inmediatamente después de esta introducción, lo que se puede leer en mi próximo libro titulado Anticristo y Antiiglesia, la victoria de María. El autorizado periódico católico estadounidense en línea Juan Peter V, no sé si lo saben que en los Estados Unidos de América hay un catolicismo militante muy fuerte que aquí, digamos, en nuestra casa es poco conocido a decir verdad, pero sin embargo lleva algunas batallas notables. Hay
una línea interpretativa, pero no tengo tiempo ahora de detenerme para profundizar, que habla de un error sustancial de Benedicto XVI que no es intencional y que por lo tanto en todo caso dejaría abierta la hipótesis concreta de que dice que Benedicto XVI sería el Papa. Un catolicismo conservador, tradicionalista, muy fuerte en los Estados Unidos de América, que dirige no pocos sitios en las redes sociales. Esta autoridad de periódico católico que está en línea en el norte, en América del Norte, One Peter Five, en los últimos años ha relanzado una entrevista concedida en 2011 por el padre Gabriel Amort. No hace falta que se los presente. Todos sabemos que se trata del conocido padre Paulino, exorcista, que falleció en septiembre de 2016, y que esta entrevista con el periodista español José María Zavala, ya conocido por nosotros por el asunto del tercer secreto de Fátima. Es una entrevista que padre Amort ha concedido y que ha pedido, sin embargo, que se divulgue solo después de la muerte del famoso exorcista. El padre Amort ha asistido al padre Pío. Para los que no lo saben, yo lo aprendí directamente de él y me contó varias anécdotas. Padre Amort, en sus conversaciones con el Padre Pío, Padre Pío lo recibía con mucho gusto y lo tenía con él. El Padre Amort ha frecuentado al Padre Pío durante 26 años. No es poco, no es un día, son muchos años. Padre Amort, después de haber recordado que lo consagra, en esta entrevista que les comento y que nos revelará cosas sorprendentes, después de haber recordado que la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, con la fórmula concebida in extremis por Juan Pablo II en el 25 de marzo de 1984, no era válida, aunque fue avalado por una carta falsa de la Sor Lucía. Después de haber recordado todo esto lo presiona al periodista español Zavala sobre el tema del tercer secreto de Fátima, obteniendo finalmente una primicia inesperada. El periodista español pregunta, ahora hago la traducción al italiano y digo, hablemos de la entrevista en sus pasajes decisivos. Zavala le preguntaba al padre Amort, perdóneme si insisto sobre el tercer secreto del Fátima. El padre Pío lo refería a la pérdida de fe dentro de la Iglesia. Estamos en 2011 y ya de manera clamorosa se dio cuenta de que no era cierto que el secreto se refería al ataque de los sistemas ateos comunistas soviéticos, sino que se refería, como Benedicto XVI dijo en el 2010, a la apostasía de la fe. El padre Gabriel responde, efectivamente, un día el padre Pío, y este es el pasaje decisivo que da sentido a nuestra catequesis, porque repito, aunque nuestros enemigos que nos critican día y noche, nosotros no inventamos nada de esto. La respuesta del padre Pío fue, el padre Amort fue, el padre Pío un día me dijo con mucho dolor, ¿lo sabes, Gabriel? Satanás se ha introducido en el seno de la Iglesia y en poco tiempo llegará a gobernar una falsa Iglesia. Es una frase sorprendente y precisamente esta falsa Iglesia que se ha instalado en el Vaticano trayendo al Padre Pío al Vaticano, suponiendo que dentro de esa urna está el Padre Pío, con un Bergoglio que hace la señal de la cruz con la mano izquierda, que lo manipula y que lo explota. En realidad, queridos hijos, estamos en presencia de una afirmación sorprendente y clamorosa, hecha por el más grande, si estás de acuerdo, un testigo del año de los 900 católicos. El Padre Pío dice, ¿lo sabes, Gabriel? Esta es una confesión que el Padre Pío hace un poco como cuando Jesús se confesaba con el apóstol Juan. Lo leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, cuando Pedro le dice a Juan, pregúntale, ¿quién es el traidor? Jesús confiesa con Juan, porque siempre necesitamos alguien quien confiar. Vemos que el Padre Pío lleva dentro esta revelación privada que el Señor le había hecho, y menos mal que se la reveló al Padre Amort, y luego el Padre Amort decidió darla a conocer. Lo releo porque es sorprendente, es actual y literal, no deja lugar para comentarios, no hay lugar para interpretación, no hay cómo decirlo, lugar para diseccionar esta oración, está allí, el que la quiere ver la ve y el que no quiere verla no la ve, que se arregle. Lo sabes, Gabriel, Padre Pío, lo digo,
porque esto es de los Unacum, nos critican diciendo que tienen que tomar el ejemplo del Padre Pío para obedecer, pero se obedece al Papa, no al falso Papa, se obedece a Dios, no a Satanás. ¿Sabes, Gabriel? Es Satanás que ha entrado en el seno de la Iglesia. Verdaderamente esta omnisílaba suena como un martillazo, pero la otra frase, la subordinada, es más importante. Y en poco tiempo, estamos hablando de 1960, voy a decirles que nosotros siempre usamos la lógica, ya que sin embargo pertenece a Satanás. Deben saber que siempre es un poco lógico. Miren, quiero revelarles que los disfraces de quienes pertenecen al diablo no usan la lógica. No usan la lógica porque la lógica es un regalo de Dios. Ahora el Padre Pío dice, en poco tiempo Satanás vendrá a gobernar una falsa iglesia. Está todo en esta frase, ante todo, en poco tiempo. ¿Cuánto puede ser un poco tiempo? ¿300 años? Puede ser un poco tiempo, según la mirada humana, porque el Padre Pío es un hombre, no es Dios, sino de lo contrario podría decir, pero a los ojos del Señor, 1000 años, es decir, yo los conozco a mis enemigos. Estamos hablando, sin embargo, de que el Padre Pío, el que habla, por lo tanto, tiene una visión como la nuestra, y por ende, en poco tiempo puede significar a lo sumo una existencia humana, unos 80, 90 años, han pasado 60 bajo nuestros ojos. Y dice algo que es lo inicial, que Satanás ha entrado, se ha introducido efectivamente, dice el Padre Pío, que es aún más clamoroso, en poco tiempo vendrá a gobernar una falsa iglesia. Aquí se ve todo, porque ante los Unacum que nos disputan el hecho de que nosotros, como dijimos recientemente, el editor de la cultura de la fe, hemos hecho nuestra propia iglesia. No, son ellos los que van y después quien ha hecho su propia iglesia. Esto es la falsa iglesia de Bergoglio. Nosotros nos quedamos con Benedicto XVI en la verdadera iglesia, porque esta, la de Bergoglio, no es, como dicen los Unacum, la verdadera iglesia dirigida por un papa, porque entre otras cosas deberían explicar cómo es posible que un papa adore, bese a la Pachamama y que escriba Amor y Leticia. Pero esta pregunta teológica legítima, lamentablemente, nadie hasta ahora responde. Lo hizo el padre Cavalcoli diciendo que son defectos. No, el magisterio del papa no es un defecto. El padre Pío lo dijo claramente. Vendrá Satanás, entre otras cosas, dijo, vendrá a gobernar la falsa iglesia. ¿Y qué esperamos? ¿Ver a Lucifer, la cabra con los cuernos retorcidos, el tridente en la mano sentado en el trono de Pedro? No, vemos a Bergoglio. Esto es, nosotros, no es que para entender la frase del Padre Pío debemos esperar que Lucifer esté físicamente sentado en el trono. No, su emisario, ahí lo tienen, la cúpula masónica, satanista, de la que hablé en esta catequesis. Ahora, las declaraciones del Padre Pío, que son, disculpen, las declaraciones del Padre Amor, que nos da a conocer la frase del Padre Pío, como vemos, es explosiva y nos deja ya sin palabras, porque esta es la capacidad que tienen los medios de comunicación en manos de los masones. Nos deja contrariados, nos deja circunscritos. Ya yo estoy haciendo mucho de mi parte, me adscribo este mérito, he hecho mucho para dar a conocer esta frase del Padre Pío, que circula también gracias a mí, es sobre todo gracias a mí. La declaración es explosiva, en primer lugar, porque el Padre Amor, lo repetimos, es una persona totalmente creíble. No podemos imaginarnos un Padre Amor, digamos, como hace en la falsa iglesia, que inventa las historias que relata historietas. Ustedes pueden pensar, no sé todo lo que me estáis siguiendo en directo, yo no sé cuántos son a esta altura porque no logro ver el número de visualizaciones y no aparecen los comentarios, pero hay alguno de vosotros que puede dudar de la credibilidad del Padre Amor. Hay un Padre Amor que inventa las cosas, un Padre Amor que en cierto momento relata historietas. No sería un Padre Amor que es totalmente confiable, creíble.
O sea, podemos tener por verdaderas estas palabras del Padre Amor. De Satanás, que se ha introducido en el 1960 en la Iglesia y que pronto vendrá a gobernar una falsa Iglesia. 1960. Entonces, el Padre Pío estaba al tanto. Y la declaración es explosiva, porque el Padre Pío le hablaba de una entrada de Satanás, obviamente a través de la masonería en la Iglesia. Y esto lo dice en el 1960, preanunciando precisamente la constitución no de una Iglesia católica renovada, este es el cuento de los Unacum, en contra de nosotros, no de una Iglesia católica renovada que cambia el rostro y se vuelve hiperprogresista, aunque el último documento de Bergoglio busca suprimir la Santa Misa tradicional. No, eso es falsa, ¿no? Es una falsa iglesia. Ya no es la Iglesia católica, nunca ha sido la Iglesia católica esta de Bergoglio. Zavala, el reportero, que se sorprende de que el Padre Amort hiciera una declaración simplemente explosiva, entonces pregunta y reacciona de esta manera. Repito, yo cito textualmente y el texto de la entrevista. Dios mío, una especie de anticristo. ¿Cuándo ha profetizado esto el Padre Pío? El sacerdote Paulino responde, debe haber sido alrededor de 1960, porque era ya sacerdote. Aquí tengo que corregirme porque siempre he dado 1960 como fecha oficial, pero a decir verdad el Padre Amor dice alrededor de 1960, que de otra manera es el año en el cual, si queremos, para darlo por sentado en 1960, en el que Nuestra Señora de Fátima había pedido al Papa que revelara, recordarán, hablamos de esto en nuestra catequesis el martes por la noche, revelar a la Iglesia y a la humanidad el contenido del tercer secreto de Fátima. Zavala, el periodista español, presiona diciendo, fue por esto que Juan XXIII tuvo tanto pánico en hacer público el tercer secreto de Fátima, para que los fieles no pensaran que se trataba de un antipapa o algo parecido. Padre Amort sonríe. Esta entrevista se ha hecho en 2011, año por el cual todavía reinaba, podríamos decir felizmente, en el sentido de que ninguno podría imaginarlo, que viniera a renunciar Benedicto XVI. Si hubiera sido hecho durante la época de Bergoglio ya era otra cosa, pero en cambio el Papa Benedicto XVI, el encargado, al que reina, y por lo tanto aún más sorprendente esta entrevista. El Padre Amort sonríe como para confirmar, entonces el periodista presiona. El Padre Pío le ha dicho algo sobre el otro tema del tercer secreto, sobre futuras catástrofes, temblores, inundaciones, guerras, epidemias, hambre. ¿Ha hecho alusiones sobre la misma profetizada en las Sagradas Escrituras? Naturalmente era evidente el intento de los periodistas son tremendos para tratar de enterarse de más detalles, tal vez inconfesables en torno al tercer secreto, sobre todo si llevaban en mente, como a menudo buscan decir ciertas cosas, la confirmación de las expectativas catastróficas sobre el tercer secreto de Fátima, que también atañen y no se pueden descartar algo catastrófico a nivel mundial. Pero el Padre Amort responde de una manera increíble, escuchen atentamente. Ninguna cosa de estas les interesaba al Padre Pío, por atradoras que hayan resultado. Emerge el Padre Amort consciente de mucha más de lo que imaginamos, de lo que el Padre Pío sabía en relación del tercer secreto, ¿no? Pero dice el Padre Amort del Padre Pío en relación a este asunto de posibles catástrofes relacionadas con el tercer secreto de Fátima, que le interesaba muy poco. Lo que le afligía más que nada y mucho era la gran apostasía dentro de la Iglesia. Ahora, el círculo cuadrado, como se dice, ¿no? Es decir, las cuentas cuadran, agrega el Padre Amort. Este era el tema que realmente lo atormentaba. No tengo dudas de que desde que el Padre Pío asumió en la década de 1960, el cielo se lo ha revelado, esto es lo que personalmente pienso. No está Cristo en ninguna parte. ¿Cuál fue el tercer secreto de Fátima? Y por lo tanto la apostasía. Un falso papa, lo dice el Padre Pío, yo no invento nada, un falso papa con una falsa iglesia, el anticristo. Padre Pío ha sufrido mucho al final, más por todo esto que por lo personal. Este fue, dice el Padre Amort, el tema que verdaderamente lo atormentaba y por el cual ha rezado y ha ofrecido muchos de sus sufrimientos crucificado por amor.
No descarto, se los anticipo porque luego lo contaré más adelante, pero siento la necesidad de decirlo de inmediato. He escrito en mi libro que, en mi opinión, el Padre Pío se ofreció como víctima de amor en este punto. Lo había hecho como un joven sacerdote por los pecadores. Creo que esta consagración fue renovada precisamente por la Iglesia en el tiempo de la gran apostasía. Entonces, Zavala le pregunta al Padre Pío, ¿pero él ofrece sus sufrimientos por el tercer secreto de Fátima? Y nuestro exorcista agrega, exactamente. Zavala pregunta entonces, ¿hay alguna manera de evitar algo tan terrible, Padre Gabriel? La respuesta final del Padre Amort, hay esperanza, pero de nada sirve si no va acompañada de obras. Comencemos por consagrar, estamos en 2011, la Rusia al Inmaculada a María. Por tanto, el Padre Amort nos da un testimonio creíble, absolutamente confiable, que la consagración es del 84, no era como el cielo lo había pedido. Padre Amort, no sé si lo saben, pero yo lo sé personalmente porque me lo reveló. Sigue a un par de almas místicas, pero no como los que circulan hoy, delirantes de aquí para allá, místicos serios, que le revelan que en realidad el cielo no había aceptado esa consagración del 84. Rezamos el rosario, vuelve a decir el Padre Pío, y el Padre Amor concluye, recemos y hagamos todos penitencia. Ahora, la entrevista de Zavala del 2011 es importante. Aunque es un periodista contracorriente, como ya dije, fue condenado al ostracismo por los grupos masones y, por lo tanto, esta entrevista breve, pero completamente impactante, permaneció casi desconocida por el público en general. En cualquier caso, la conversación dada a conocer revela una profecía del Padre Pío completamente fidedigna y confirma que el secreto de Fátima se refiere precisamente a esto: la difusión de la apostasía en la Iglesia y, finalmente, la instauración de un falso papa y de una falsa Iglesia como preludio del anticristo. Padre Pío debe haber sufrido mucho por esta anticipación profética que le hizo ver de antemano la era dramática del anticristo. Ahora sabemos que el santo fraile, que durante 50 años llevó en su cuerpo los estigmas de Jesús y que atrajo a millones de fieles católicos en todo el mundo, se extinguía y se consumía propiamente cuando la Iglesia Católica era atravesada por el entusiasmo del Concilio Vaticano II. Fíjense, es inversamente proporcional al entusiasmo de la Iglesia Católica por las reformas del Concilio Vaticano II, correspondió el declive físico y espiritual de un Padre Pío ya anciano. Un entusiasmo del concilio que, en palabras del pontífice Pablo VI, pronto se traducirá en desencanto, cuando no incluso en un lamento. Es suya la famosa frase que no se debe olvidar, digo, de Pablo VI, en alguna parte, en alguna fisura, el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. Todo cierra, como ven, porque quien quiere ver, no vea. Peor para ellos. Famoso es lo que dijo el Papa en 1968, el mismo año en que murió el Padre Pío. Esperábamos la primavera, se refiere al entusiasmo del concilio, y ha llegado la tormenta. Son palabras literales de Pablo VI. Nosotros entonces no podemos dudar, a la luz de las cosas que estamos diciendo, que el santo fraile capuchino, visitado por muchos dones carismáticos, ha podido conocer de antemano el desvío masónico satanista que, primero con el concilio, luego con su innovadora aplicación contestataria, finalmente con la constante infiltración en las pantuflas del Papa, para usar una expresión colorida del mismo santo, habría introducido en la Iglesia la confusión doctrinal, el caos pastoral y, finalmente, la apostasía de la fe y la venida del anticristo. El Padre Amort, en la entrevista que le cité, sugiere precisamente la idea de que los mayores sufrimientos del Padre Pío fueron por la Iglesia Católica, en la que ya comenzaba esta declinación forzada, y que estaba anunciado ya en Fátima este camino de decadencia. Él seguramente lo dijo porque estoy seguro que es cierto, el Padre Pío seguramente se ha ofrecido repetidamente a Dios por la Iglesia y por el Papa,
y habrá tenido la oportunidad de conocer de antemano, como él mismo le dice al joven padre exorcista Amor, la táctica satánica de conquistar el trono petrino. ¿Lo sabes, Gabriel? Es casi una confidencia que el Padre Pío hace al Padre Gabriel, porque ya no la puede contener. El mismo Satanás se ha introducido en el seno de la Iglesia y pronto vendrá a gobernar una falsa Iglesia. Sin embargo, hay al menos otros dos pistas que confirman esta revelación del Padre Pío. Bastaría solamente por sí solo decir la verdad, ¿no? Esta declaración explosiva del Padre Amor del todo completamente confiable basta por sí sola para decir que el Padre Pío conocía el desarrollo de esta iglesia satánica que hoy, con Bergoglio, está ocupando el trono de Pedro. Pero hay algunas otras, y yo he identificado al menos a dos de ellas, podríamos nombrarlas a todas, pero nos iríamos más allá del tiempo programado. El primer punto es también completamente singular. El fraile con los estigmas usó el condicional porque no hay pruebas sustanciales de todo lo que voy a decir, así que usaré el condicional. El fraile de los estigmas habría dado un encargo a un sacerdote muy conocido hoy en día, don Luigi Villa. Don Luigi Villa, un verdadero encargo misionero para hacer frente a la infiltración masónica en la iglesia. Esta historia es poco conocida, pero bastante singular. Los testimonios recogidos cuentan que en el año 1956, don Luigi Villa pudo encontrarse con el Padre Pío para hablar con él como por media hora, un tiempo inusual, porque el Padre Pío siempre dedicaba unos minutos a todos, incluso esas figuras, digamos, un poco importantes. El Padre Pío, que no estaba bien, no tenía mucho tiempo para dedicarle. Incluso con los penitentes era muy rápido, rara vez se detenía mucho tiempo. Con don Luigi Villa, según el testimonio de los presentes que estaban allí, el Padre Pío se quedó media hora, que es una cantidad de tiempo inmensa para el Padre Pío. Don Luigi Villa le habría hecho 12 preguntas al Padre Pío y definitivamente habría recibido el encargo de dedicar toda su vida entera a defender a la Iglesia de la obra de la masonería, sobre todo de la eclesiástica. Ante esta petición el Padre Pío, que le dice: tú tienes una misión, revelar la infiltración de la masonería en la Iglesia. Don Villa, como es evidente, se puede suponer, queda perplejo, y según el propio relato, habría exclamado: pero yo no estoy preparado para tal compromiso. Debería estar protegido por un obispo. El Padre Pío lo habría interrumpido y le habría dicho: ve al obispo de Chieti en Abruzzo y él te dirá qué hacer. En este punto, escribo en mi libro, la trama se vuelve intrigante, porque en realidad don Luigi Villa, acá ya no estamos necesitando el condicional, porque tenemos pruebas que confirman que todo es cierto. Entonces se dirige a ver a Monseñor Giambattista Bosio, arzobispo de Chieti. El obispo le pregunta: ¿por qué estás aquí? Don Luigi responde: porque el Padre Pío me dijo que viniera a verte a ti. Le aclara las razones. Al final, Monseñor Bosio le dice: esto es imposible porque un obispo tiene autoridad solo en su diócesis y su tarea es muy amplia, no abarca una diócesis. El Padre Pío lo acababa de enrolar para defender la iglesia de la masonería. Sin embargo, porque esto te lo había dicho Padre Pío, a quien nunca he visto ni he conocido, yo, dice el obispo, iré a Roma para aclarar esto. Qué historia más intrigante, ¿eh? Naturalmente, los medios católicos nunca te dirán estas cosas porque en realidad están en manos de la masonería. Efectivamente, Monseñor Bosio, Giovanni Battista Bosio, obispo de Chieti, va al Vaticano y tiene una audiencia con el prosecretario del Estado Vaticano, el cardenal Domenico Tardini, que era, digamos, favorable al Padre Pío, para informarle sobre el encargo que don Luigi Villa había recibido del Padre Pío. El cardenal se manifiesta inmediatamente contrario, diciendo que tal tarea estaba reservada para los cardenales, a la cúspide de la Iglesia, y no a un simple sacerdote. Al enterarse de que el proyecto partió del Padre Pío,
dice que se lo debería haber comentado el Santo Padre. Y así sucede que Monseñor Bosio es recibido en audiencia privada por Pío XII, quien aprueba el proyecto con decreto del 6 de mayo de 1957 e incardina secretamente a don Luigi Vila en la diócesis de Chieti. Además, don Luigi se matriculó en la Universidad de Friburgo en Suiza, donde se licenció en teología en julio de 1963 y luego en la Universidad de Letrán en Roma. Para hacerla breve, en aquellos años, don Vila, a petición del Padre Pío y con la aprobación del Papa Pío XII y a través del cardenal Ottaviani, comienza un dossier, inicia un trabajo secreto que no es para nada despreciable, porque un trabajo similar lo estaba haciendo al mismo tiempo un periodista que había defendido al Padre Pío de las calumnias que le procuraban los enemigos de la Iglesia y que lo habían obligado a permanecer segregado. Este periodista, poco antes de morir, vivía solo en Roma. En este momento se me escapa su nombre. Había dicho que temía por su vida. Ha sido encontrado muerto en su propia casa y no ha sido autorizada la autopsia. El Padre Pío no querrá más hablar, por eso, muy probablemente, porque todo el dossier que había recolectado en el mientras tanto había desaparecido, el cual revelaba que la masonería se había infiltrado en la Iglesia. Don Luigi Vila, mientras tanto, inicia su propio dossier con la especialidad de documentar la pertenencia a la masonería, por pedido del Padre Pío, de altos prelados de la Iglesia Católica y de tratar ciertas cuestiones delicadas de la Iglesia. El mismo Don Luigi Vila, que era sin embargo un sacerdote completamente singular y necesitado de la verdad, ha declarado que había estado perdonado varias veces de unos intentos de asesinato. Un par de veces fue perseguido por algunos autos que intentaron empujarlo por un barranco, y un par de veces más lo han tratado de envenenar. Estas son las declaraciones de don Vila. De todos modos, en el 1971 don Vila conoció al cardenal Joseph Mindszenty. Se lo ve en los banners de apertura de nuestras transmisiones en vivo entre el conjunto de rostros de los santos de nuestros días. Se lo ve poner los ojos al aire con mirada grave. Este precisamente es el cardenal Joseph Mindszenty, detenido y torturado por los comunistas húngaros y que había recibido en bilocación la visita del Padre Pío, que le había rezado la misa, aunque nunca se había movido de San Giovanni Rotondo. Don Luigi Vila, este es el hecho que saco como conclusión en mi libro, permanecerá siempre al margen, con repetidos intentos de desprestigiarlo, aunque es bien conocido en los círculos del Vaticano que será tratado como un pobre sacerdote fuera de sí. Esta es la historia que le esperan a todos los que dicen la verdad, de que Satanás está en el Vaticano con la cúpula masónica satanista. Don Luigi Vila morirá en noviembre de 2012, así que recientemente, sin embargo, trayendo consigo esta insólita misión que el Padre Pío le había confiado. En todo caso, está probado que el sacerdote del ECO ha pasado su larga vida sacerdotal en el intento de frenar la filtración masónica en lo alto de la Iglesia. Hace unos años apareció inesperadamente una lista de cardenales y obispos miembros de la masonería. Es bastante significativo que un par de estos nombres, incluidos algunos sicilianos, han hecho carrera y han alcanzado ser cardenales y hoy son los colaboradores del primer orden de Bergoglio. Os he hablado de dos indicios, además del padre Amort y el de don Vila. Falta el tercera pista, tres pistas lo prueban. El otro indicio se refiere a la relación pacífica y amistosa del Pablo VI con el Padre Pío. Este es un tema del que los tradicionalistas no quieren oír hablar, porque Pablo VI es el Papa quien, en realidad, de modo inexplicable, aprobó la reforma liturgia y la nueva misa. Decir que Padre Pío y Pablo VI tenían buena relación significa crear una vergüenza para el mundo tradicionalista. Entonces, el mundo tradicionalista no lo menciona, lo oculta.
Pero tampoco lo dice el mundo progresista, porque el mundo progresista a Pablo VI lo tiene razonablemente de su lado. Es el Papa de la Nueva Misa. Luego, hablar de una amistad de Pablo VI con el Padre Pío le resulta embarazoso y por lo tanto esta amistad que ha existido, como ahora les mostraré, ha sido ocultada. El Papa Montini, asaltado por la duda de que los padres del Concilio Vaticano II se aventuraran peligrosamente hacia un punto de inflexión impredecible, envía a San Giovanni Rotondo, uno de sus autorizados embajadores secretos que es confirmado después de algún tiempo en esta embajada, al gran cardenal latinista Antonio Bacchi, es decir, Pablo VI, preocupado por el concilio, envía al Padre Pío a su propio colaborador, al cardenal Bacchi, para escuchar lo que piensa el Padre Pío al respecto. El Padre Pío respondió con dureza al delegado pontificio que le preguntó. Así que, en pocas palabras, Padre Pío, Pablo VI quiere saber qué es lo que usted piensa sobre el concilio. Dio una respuesta seca el Padre Pío. El concilio, por amor de Dios, ciérrelo lo antes posible. Estas son las simples, cortas, pero significativas palabras pronunciadas por el Padre Pío. El concilio, por el amor de Dios, ciérrelo lo antes posible. Estas últimas cosas que aquí les digo, que la mayoría de las veces no se saben, nos muestran, aunque inclusive para los masones, un Padre Pío no de hecho santurrón y así bonito, puesto bajo un nicho así obediente como todos creen, sino, en cambio, un Padre Pío con las manos atadas que hizo todo, a través, digamos, de actividades paralelas y poco conocidas, para enfrentarse a la masonería, del cual él conocía sus actividades. Esta conversación tuvo lugar en la celda número 5 entre el cardenal Bacchi y el Padre Pío del convento de Santa María de la Gracia. El cardenal Bacchi había traído, y esto es importante saber, al Padre Pío la dispensa vaticana de la obligación sancionada precisamente por el Concilio Vaticano II para celebrar la misa en italiano. Mientras que el concilio entusiasmaba a todos con la nueva misa en italiano, Pablo VI se retiraba a una parroquia de Roma a rezar la Santa Misa en italiano, todo contento, y el Padre Pío seguía diciendo la Santa Misa en latín. Podía así seguir diciéndolo cada mañana al amanecer en latín, como lo había hecho siempre durante más de medio siglo. El Padre Pío, de gratitud ante esta concesión solicitada por Pablo VI y que Pablo VI le concedía. En la reunión del cardenal Bacchi, porque hay quienes cuestionan todo, con el Padre Pío estaba presente algunos frailes, quienes informaron de la conmovedora reacción del santo fraile. Pero fue quien reveló públicamente el episodio, así que tenemos un testigo nominal. Los padres que fueron compañeros de estudios del Padre Pío, más tarde es guardián del convento de San Giovanni Rotondo. Entonces, se puede suponer que el Pablo VI, que sentía admiración y tal vez miedo por el Padre Pío, pero lo estimaba tanto que bajo el pontificado de Pablo VI, Padre Pío finalmente termina sin aliento. Con Pío XI y Juan XXIII, el Padre Pío fue crucificado sin piedad, de la peor manera, yo diría, pero con más Pío XII primero, desde 1938 al 1958, y luego con Pablo VI, desde 1962 hasta 1968, cuando el Padre Pío murió, sobre todo bajo el pontificado de Pablo VI, Pablo VI pediría explícitamente que se lo dejara en paz al Padre Pío y que ejerza su ministerio sin las fatigas y escollos que hasta ese momento había tenido que pasar. Ahora entonces nos preguntamos, ¿se puede pensar que Pablo VI había decidido cerrar el concilio a petición del mismo fraile capuchino de los estigmas? Es una cuestión históricamente muy, ¿cómo decirlo?, muy sensata, porque hasta antes de la embajada y las graves emboscadas, el concilio no tomaba un camino conclusivo. Pablo VI envía al cardenal Bacchi al Padre Pío, y es imperativo.
le dice: cierra el concilio, por el amor de Dios, inmediatamente. Pablo VI es de hecho un hecho histórico, lo hace cerrar poco después, como se sabe, en el 65, el 8 de diciembre del 65 se cierra el concilio. La reunión había sido poco antes. ¿Podemos suponer que el mérito fue del Padre Pío? Creo que sí. Creo que el Padre Pío fue decisivo. Esto nos muestra este aspecto, que pocos conocen, que creo sorprenderá a todos ustedes. El Padre Pío, 11 días antes de morir, el Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968. Hagan el cálculo, 11 días antes de morir, el Padre Pío envía una carta a Pablo VI que expresa claramente la conciencia que el Padre Pío tenía de la crisis presente y futura de la Iglesia Católica. Ahora lo estoy leyendo literalmente porque es un documento que creo que es profético, revelador y es poco conocido. Se refiere al sufrimiento del Papa por la crisis de la Iglesia, a las críticas de la encíclica Humane Vitae, al espíritu de protesta contra la ciencia de los sacerdotes. Se habla del corazón del Papa, que sufre mucho, sobre todo el que está allí a los pocos días antes de su muerte. 11 días antes de morir, el ofrecimiento está aquí, que es una confirmación de lo que yo pienso, el ofrecimiento explícito que el Padre Pío hace de sí mismo para ayudar a la Iglesia cuando hace mención en sus oraciones y sufrimientos cotidianos. Y aquí el Padre Pío no se refiere solo a los estigmas y los dolores de la pasión, que al fin y al cabo iban disminuyendo, porque el Padre Pío, como saben, luego lentamente los dolores de la pasión le fueron disminuyendo, y esta carta la escribe antes de morir. Pero el dolor interior de la Iglesia, o sea, el Padre Pío sufrió por lo que hoy estamos viviendo, y si la vivimos con menor intensidad es porque es del todo muy profundo esa gracia que también que Padre Pío ha sufrido y ha tenido y ha ofrecido a sí mismo, se ha ofrecido como víctima para ayudar a la Iglesia, que entraba en este gran tiempo de la gran apostasía. El documento probablemente puede sugerir que la muerte del Padre Pío, después de esta carta que le he releído, envió a Pablo VI y que ahora leemos, aunque estamos hipotizando sobre cosas diferentes, pero el documento decía probablemente sugiera que la muerte del Padre Pío, como esperamos, podría suceder para nosotros como lo fue una última ofrenda de sí mismo a Dios para salvar a la Iglesia. Este es el texto que resulta conmovedor. Ahora se los leo por entero. ¿Qué hora es? Sí. Santidad, aprovecho su encuentro con los padres capitulares para unirme espiritualmente a mis hermanos y humillar a sus pies mi afectuoso obsequio, toda mi entera devoción a su augusta persona. En el acto de fe, amor y obediencia a la dignidad de quien representáis en la tierra, es decir, Jesucristo. La orden de los capuchinos siempre ha estado a la vanguardia del amor, la fidelidad a la obediencia y la devoción a la sede apostólica. Ruego al Señor, escribía el Padre Pío 11 días antes de morir, que siga siendo así y continúe en su tradición. Aquí solo hay una sugerencia, de seriedad y austeridad religiosa. Mientras tanto, los frailes comenzaron a quitarse el hábito, se quitaron la tonsura, se quitaron la corona de cordón. Sabemos cómo ha terminado. Pobreza evangélica, la fiel observancia de la regla y de las constituciones renovándose en vitalidad y espíritu interior, según las orientaciones del Concilio Vaticano, para estar cada vez más dispuestos a precipitarse en las necesidades de la Madre Iglesia al seno de su santidad. Sé que tu corazón, aquí el Padre Pío se abre un poco a la amistad de Pablo VI. Conozco tu corazón, quién sabe cuánto tendrá de influencia esta carta en Pablo VI, pienso que mucho. Sé que vuestro corazón está sufriendo mucho en estos días por la suerte de la Iglesia, dice el Padre Pío, por la paz del mundo, por las tantas necesidades de los pueblos, pero sobre todo por la falta de obediencia de algunos, incluso católicos, a la alta enseñanza que tú, asistido por el Espíritu Santo en nombre de Dios, nos das. Te ofrezco
El Padre Pío vuelve a decir: mi oración es un documento conmovedor y de sufrimiento cotidiano como un pequeño pero sincero pensamiento del último de vuestros hijos, para que el Señor os consuele con su gracia para continuar el camino recto y fatigoso en la defensa. Observen este pasaje: en defensa de la verdad eterna, que nunca cambia con el cambio de los tiempos. El Padre Pío es muy claro, estén atentos. Santo Padre, vea que la verdad no cambia con el cambio de los tiempos. Incluso en nombre de mis hijos espirituales y grupos de oración, te agradezco la palabra clara y decisiva que has dicho, especialmente en la última encíclica Humane Vitae, y te reafirmo mi fe, mi obediencia incondicional a vuestras iluminadas directivas. Que el Señor conceda el triunfo a la verdad, a la paz a su Iglesia, la tranquilidad a los pueblos de la tierra, la salud, la prosperidad a la santidad vuestra, con el fin de que estas nubes pasajeras se disipen y así el reino de Dios triunfe en todos los corazones, a merced de su obra apostólica como Pastor Supremo de toda la cristiandad. Conclusión de este hermoso documento. Postrado a sus pies, escribe el Padre Pío: te suplico me bendigas junto con mis hermanos, mis hijos espirituales, los grupos de oración, mis enfermos, todas las buenas iniciativas que en el nombre de Jesús y con tu protección nos esforzamos por realizar. De vuestra santidad, tu más humilde, tu humildísimo Hijo Padre Pío, Capuchino. Padre Pío morirá 11 días después. Creo que esta carta no es solo, si me equivoco, que el Padre Pío, siempre lo siento muy cerca en mi ministerio tan sufrido. Yo creo, les decía, que esto no es solo un documento histórico, sino un documento, quisiera decirle, espiritual. Lo que quiero decir es que con este documento el Padre Pío dio a conocer que se ofrecía como víctima por la Iglesia, quien renovaba la propia obediencia al verdadero Papa, porque al verdadero Papa se da una obediencia verdadera e incondicional, y sin embargo habla de un espíritu de verdad que no cambia con el cambio de los tiempos, y habla de nubes que él define como pasajeras. El Padre Pío murió 11 días después, aplastado por el dolor, dice el Padre Amor, por cómo se desmoronaba la Iglesia. El 23 de septiembre de 1968 todos los recordamos. Terminada la Santa Misa matutina del 22 de septiembre, ya no tenía los estigmas cuando se le quitaron los guantes. Todos pueden ver que sus manos se han transformado tan blancas como la piel de un niño. Ya no estaban los signos de la pasión, asombrosamente. Y así un Padre Pío anciano, cada vez más pequeño y encorvado, que celebra la Santa Misa en sillas de rueda y que está a punto de desplomarse, entre otras cosas, se podía ver en una escena del Padre Pío que mientras se mueve lo tienen que sostener. Con dificultad y a duras penas celebraba la Santa Misa en latín, coram populo, para luego volver a su celda completamente exhausto. En la noche del 22 al 23 de septiembre pronunció el nombre Jesús María, Jesús María, Jesús María, y muere asfiado. Dicen, no podía respirar, muere sentado en un sillón porque no puede quedarse acostado. Muere ciertamente como una hostia fragante, cuyo perfume de gracia, de santidad y de verdad en pos de lo que estamos viviendo respecto a la Iglesia satánica de Bergoglio, no deja de afectarnos. La contestación social, con la revolución de 1968 y sobre todo la revolución litúrgica que llevó al cambio de la misa como sacrificio de Cristo para transformarla en un banquete fraterno, como quería Lutero, sigue llegando hasta nosotros. Marcaron los signos indiscutibles de la manipulación satanista, masónica, anticrística, y señalan el bautismo de la Iglesia satánica de Bergoglio. El Padre Pío, que celebraba, repito, la Santa Misa en latín hasta su muerte, se iría cargando consigo mismo el conocimiento de que su muerte, sin embargo, marcó el inicio de la época de la falsa Iglesia y de la cúpula masónica satanista,
que luego tomará el trono de Pedro. La afirmación del padre Amor, según el cual el padre Pío, después de 1960, habría sufrido por la Iglesia y habría dado su vida a Dios para salvarla de la crisis y del inminente ataque de Satanás, encuentra varias confirmaciones. Permanece el hecho, y concluyo, que este aspecto, que a mi juicio debería ser el más revisado en la historia del santo fraile, dado los tiempos que vivimos, es en cambio el menos conocido, evidentemente por la influencia y por la capacidad magistral de la logia masónica, de mantenerlo sofocado como hizo ya con el tercer secreto de Fátima y con todas las revelaciones proféticas que anunciaron claramente la apostasía de la fe y la venida del anticristo con la constitución de una antiiglesia. El padre Pío muere en 1968. Con él se termina una época y se abre otra. Le había dicho al padre Amor: ¿sabes, Gabriel? Es Satanás que se ha introducido en la iglesia y pronto, dentro de poco, en breve, vendrá a gobernar una falsa iglesia. El padre Pío, queridos hijos, ha visto con toda claridad el tiempo que estamos viviendo. Ciertamente el padre Pío sabía por revelación privada la existencia de Jorge Mario Bergoglio como falso papa, pastor e ídolo, ante el cual se postran por miedo o por veneración convencida las multitudes de la tierra. Padre Pío vio que habría un pequeño remanente católico. Le gustaba decir a menudo en los últimos años de su vida que le hubiera gustado vivir en la época del anticristo para mostrar a Dios su fe. Damos por concluida esta catequesis esperanzadora, que espero no haberlos cansado ya, que también ahora hace calor y por eso es más difícil aguantar la catequesis. Y me gustaría concluir esta catequesis con una provocación. Mi provocación es la siguiente. ¿Verdaderamente está allí el Padre Pío, o sea donde nos dicen? Voy a preguntar, ¿el Padre Pío está dentro de esa urna? Es una pregunta seria, porque un médico que presenció la exhumación dice que el Padre Pío no estaba ahí, y no está ahí. Yo esto no lo sé, no quiero hacerme el complotista ni aparecer como de costumbre de hecho sospechoso. Solo puedo decir que lo que cuenta al respecto sobre el Padre Pío para nada está cerrado y que la falsa iglesia ha tratado de explotarlo en su propio favor. No lo ha logrado. El hecho del Padre Pío tiene unos aspectos pendientes abiertos con esta falsa iglesia. Se ofreció como víctima para salvarla y así, en realidad, ha trazado un camino para todos nosotros. La oración del Padre Pío los bendiga, Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo y adelante con María.